Dice así: ¿en qué momento Jesús fundó tantas iglesias? Y cuando fundó Jesús esas iglesias, esa iglesia llamada católica, en la Biblia dice Jesús, Mateo 16:18, sobre roca edificaré mi iglesia, mi pronombre posesivo. Nunca habla el Señor Jesús en plural. Entonces, ¿por qué esa religión católica se autonombra única iglesia de Jesús y dan un falso doctrinamiento con distorsión del evangelio? Gracias, Dios con ustedes. Creo son 2 o 3 preguntas las que se detectan ahí. La primera, ¿en qué momento fundó Jesús? Tantas iglesias. Tantas iglesias. Ok, yo le diría a mi hermano que dependiendo de la forma en que estemos explicando el tema, nos estaríamos refiriendo a varias iglesias o a una sola iglesia. Todo esto excluyendo a aquellas denominaciones que han nacido de las herejías. Hablemos solamente de las iglesias del primer siglo. Si nos vamos a referir a una iglesia local, pues son muchas iglesias, porque las mismas cartas de Pablo están dirigidas a diferentes iglesias, a la iglesia de Roma, Galacia, Tesalónica, Colosas, la iglesia que está en Asia, citadas en Apocalipsis 2 y 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, la Odisea. Entonces, son muchas iglesias locales. Si hablamos de un tema, estaríamos por una línea hablando de que sí son fundadas todas ellas por Cristo a través de sus misioneros, a través de aquellos hombres que en el primer siglo se encargaron de esparcir el evangelio. Pero hay otra forma de trazar el tema donde nada más es una sola iglesia y entonces es la iglesia universal de Cristo, la cual todas las iglesias locales conforman esa única iglesia. Dicho sea de paso, de ahí es de donde se toma el nombre de Iglesia Católica. Que existió la Iglesia Católica en el primer siglo, sí, porque es la Iglesia Universal. Esa Iglesia Universal estaba formada por las iglesias ya citadas, la de Filipos, la de Galacias, la de Tesalónica, etc. Entonces, tendría que decirle al hermano, Jesús sí fundó muchas iglesias, pero todas ellas forman una sola, para que no haya contradicción. Claro. Ahora, la Iglesia Católica Apostólica Romana, la que ahorita tiene su santa sede en el Vaticano, ella reclama ser la iglesia original. Tenemos que ser entonces cuidadosos en ver cómo lo explicamos, porque si damos un rotundo no, estaríamos negando la historia. Y si damos un sí, sin explicarlo, estaríamos dándole la razón al catolicismo romano. Sí, claro. Por lo tanto, sí tendríamos que hacer una separación en la forma de definir el no y el sí. Yo defino que históricamente la Iglesia Católica Romana actual sí es la iglesia que fundó Cristo. Cuando vamos en retrospectiva, va a llegar un momento en que sí nos conectamos o conectamos esta iglesia actual, la Iglesia Católica Romana, con la iglesia del primer siglo. Pero el asunto esencial, la parte medular, es no omitir que son la iglesia verdadera, pero corrompida. Exacto. La iglesia original. Entonces, el hecho que ellos remarcan y remarcan, nosotros somos la iglesia que fundó Cristo, ellos quieren darle cierto peso a esa declaración, como si eso les acreditara la verdad o la pureza doctrinal de las enseñanzas del primer siglo. Entonces, hay que decirles, sí, pero hasta aquí, amigo. ¿Por qué? Porque se corrompió esta iglesia con Constantino. ¿De qué manera? Exacto. Y se explica la historia. Y a lo largo, después de Constantino,
vino un decaimiento hasta que llegó un momento en que esta iglesia original fue una iglesia apóstata. Exacto. Ahora, que esto es posible porque ellos dicen, no, pero el Señor Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Y eso es también verdadero. Pero la iglesia que Jesús protegió o que la revelación, esa roca de la cual Jesús habla, garantiza una protección de que el infierno no va a vencerla, es la iglesia que escapó de esa corrupción. Entonces, podemos hablar de que se dio una separación entre aquella iglesia protegida por la revelación, la cual se separó de los líderes corruptos, y entonces se forma una Y donde la iglesia protegida, que es la minoría, se va por un lado, y la iglesia católica romana corrupta se va por otro lado. Entonces, hay un punto en donde convergen en retrospectivas la iglesia católica romana con la iglesia protegida por esa revelación. Por lo cual podemos decir que esto no sería la primera vez que acontece algo como esto, porque sucedió exactamente lo mismo con la nación de Israel. Exacto. Entonces, no porque los judíos actuales ortodoxos que se encuentran ahorita en la tierra de Israel, no por el hecho de que son el pueblo original, que si nos vamos de igual forma en retrospectiva y vamos generación tras generación hacia atrás, vamos a encontrar una conexión directa con aquellos que nacieron de Abraham, no por eso les da la garantía que ahorita están bien. La prueba es que tienen 2000 años que Dios los abandonó. ¿Por qué? Porque ahí están los profetas que claman en contra de sus pecados, en contra del abandono de la ley, en contra de la corrupción. Eso es lo que hizo la Iglesia Católica Romana. Así que eso explicaría la última pregunta de nuestro hermano, porque si reclama ser la Iglesia Católica la verdadera, tienen esta doctrina distorsionada, porque desde hace 17 siglos aproximadamente se fueron apartando gradualmente. Y de hecho es un anónimo, no sabría si es algún hermano que cree en el ministerio del profeta William Branham, pero hay un libro que explica a detalle todo esto que nos vino a resumir, lo condensó muy bien, una exposición de las 7 edades de la iglesia por el reverendo William Branham. Ahí lo explica bien a detalle y se va con datos históricos, datos doctrinales, se va a Biblia. O sea, está muy, muy, muy completo ese libro y se lo recomendamos a este hermano que nos mandó esta pregunta. Repito, no sé si sea creyente del hermano William Branham, pero si no, puede conseguir ese libro y ahí se describe muy bien todo lo que el apologista Víctor Manuel Banda estaba describiendo. Está incluso ahorita en redes sociales. Exacto. La revelación de las 7 edades. Exacto. Bueno, pues hasta ahí esta pregunta.